Como parte del programa Agua para Cajamarca, la Municipalidad Provincial, SEDACAJ y Newmont Alac colocaron la primera piedra para la construcción de 2 pozos tubulares ubicados en Ajos Cancha. Esto se suma a los 2 ya construidos en Capañán y forman parte del plan de 10 pozos tubulares en total que contribuirán a cerrar la brecha de acceso al agua en 90% al 2026. Seguimos avanzando de manera conjunta y coordinada para garantizar el acceso al agua de toda la población a través del desarrollo de infraestructura. Hoy hemos logrado un nuevo hito: avanzar con los 2 pozos tubulares a través de la modalidad de financiamiento de obras por impuestos. Así lo señaló Violeta Vigo, directora de Newmont Alac. El trabajo articulado a través del programa Agua para Cajamarca sigue dando buenos resultados hacia el objetivo común de cerrar definitivamente la brecha en infraestructura hídrica y con ello asegurar la disponibilidad de agua durante todo el año para la población cajamarquina. En el marco del programa de acompañamiento empresarial impulsado por Anglo American en Moquegua, un total de 88 empresas locales de la provincia de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Hilo obtuvieron la homologación de la certificadora internacional SGS tras completar un proceso de capacitación intensiva. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la competitividad de los proveedores locales y brindarles herramientas de gestión alineadas con los estándares del mercado global. Este logro marca un antes y un después para las empresas locales. Desde Anglo American creemos que fortalecer la gestión empresarial y fomentar la excelencia en la cadena de proveedores es clave para el desarrollo sostenible de Moquegua. Hoy, estas 88 empresas están preparadas para prestar sus servicios al sector minero y a cualquier otro rubro. Así lo señaló Alejandro Justiniano, gerente de Gestión Social, Desarrollo e Institucionalidad de Anglo American. La homologación obtenida representa un avance significativo para las empresas moqueguanas, ya que mejora sus sistemas internos en gestión y les permite acceder a oportunidades de negocio más competitivas, tanto en Quellaveco como en otras grandes compañías del sector público y privado. Además, esta certificación abre la puerta a procesos de contratación más exigentes, promoviendo la eficiencia, la sostenibilidad y la formalización empresarial en la región. La plata ha pasado de ser un símbolo de riqueza a convertirse en un recurso esencial para sectores tecnológicos, médicos e industriales. En este contexto, Perú se consolida como el país latinoamericano con mayores reservas de plata y el segundo a nivel mundial, solo por detrás de Polonia, tanto en términos de reservas como de producción. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, existen 4 proyectos clave que afianzan este posicionamiento. Entre ellos se encuentra Corani en Puno, Ampliación Huachocolpa en Huancavelica, Yumpac en Pasco y San Luis en Ancash. Actualmente las principales minas productoras del metal en el país son Cerro de Pasco, Uchuchacua y Antamina, ubicadas principalmente en las regiones de Ancash y Junín. Estas operaciones concentran el 52% de las reservas nacionales de plata. La minera Zafranal, manejada en un 80% por la canadiense Tech Resort, presentó una propuesta de modificación de su estudio de impacto ambiental ante el SENACE que contempla una inversión adicional de más de $330 millones en su proyecto de cobre. Según el primer informe técnico sustentatorio elaborado por la consultora Ausenco, la mayor parte de esta inversión está destinada a mejorar componentes previamente aprobados, mientras que otros $28 millones financiarán 5 nuevos componentes clave. Zafranal es una de las iniciativas mineras priorizadas por el gobierno peruano para reactivar la inversión en el 2025. Junto con Tía María, el proyecto forma parte de la estrategia del Ministerio de Energía y Minas para revertir la desaceleración de la inversión minera. Sauder Perú prevé una inversión aproximada de $2.500 millones para el proyecto Michiquillay, ubicado en la región de Cajamarca. La empresa estima que dicho proyecto posee recursos minerales inferidos de 2.288 millones de toneladas,
con una ley de mineral estimada en 0,43%. Estos volúmenes lo colocan entre los proyectos con mayor potencial del continente. Según proyecciones de Southern Perú, una vez desarrollado el yacimiento, producirá aproximadamente 225.000 toneladas de cobre al año, además de subproductos como molibdeno, oro y plata. La vida útil inicial de la mina superará los 25 años, con un costo en efectivo competitivo frente a otros productores de cobre a nivel global. Además del impacto económico a nivel nacional, Michiquillay se convertirá en un importante motor de desarrollo para Cajamarca. Se espera la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, así como la generación de nuevas oportunidades de negocio para proveedores locales. Y si vemos cuáles son los 10 productos de exportación más importantes que tenemos con Estados Unidos, los productos agroindustriales, arándanos, uvas frescas, entre otros, espárragos, representan más o menos el 30% de los 10.000 millones de dólares que vendemos a Estados Unidos. Pero el cobre refinado, el oro, el estaño, los metales también tienen un peso importante. Entonces es crucial y todavía no se ha definido, está bajo evaluación, si es que van a imponer un arancel de 10% al cobre. Eso no está definido aún. Pero acá el punto es que tenemos una cantidad de proyectos y esto nos debe, digamos, este es un perfecto, hablando de oportunidad, un contexto de oportunidad de aprovechar justamente la cantidad de proyectos que tenemos y que en mi digamos, mente hay menos rechazo. Yo vengo ahorita de Cajamarca, yo he estado un par de días en Cajamarca y conversando con distintas autoridades, yo honestamente percibo vis a vis lo que era cuando era ministro en la época de Conga, es dos mundos distintos, totalmente distintos en términos de reconocer la importancia que puede tener el sector minero en el desarrollo local. Hay una serie de inversiones muy importantes, de hecho esto viene del propio MEF, en el marco macroeconómico y en sus nuevas proyecciones. Entonces acá yo creo que esto es pura oportunidad, pero esto se da si somos capaces de efectivamente abordar una agenda, y esto no es una lista exhaustiva, una agenda muy, muy larga para efectivamente viabilizar una cartera que incluso se acaba de actualizar al alza recientemente por el Ministerio de Energía y Minas. Y eso pasa por los temas que ya ustedes conocen de más, los temas de simplificación y digitalización de trámites. Yo recuerdo en un Perumín hace un par de años, cuando se anunció la creación de la ventanilla digital hace 2 años. Y es un proceso largo y es un proceso que no es automático, es de convencimiento y de coordinación de distintas entidades públicas en distintos niveles de gobierno incluso. Hay un tema también de seguridad jurídica, porque hemos estado viendo una serie de controversias en el ámbito tributario, por ejemplo, entre empresas mineras y SUNAT, en el caso de empresas chinas, por ejemplo. Y todo esto, digamos, son temas que todo se está viendo en esta teoría de las opciones. Uno ve la cartera de proyectos en el mundo y compara dónde es que hay menos riesgos y más oportunidades. Y así funciona, digamos, la minería moderna en el mundo. Y obviamente hay una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que me llevó a Cajamarca, que es cómo logramos cortar este divorcio que hay entre la asignación de recursos, renta minera, e impacto en la calidad de vida de la gente. Y ahí es donde quizás esté uno de los mayores desafíos, habida cuenta del desmadre institucional que vive nuestro país y el deterioro en la capacidad de la cosa pública en los 3 niveles de gobierno. Dentro de este concepto de incertidumbre es que, lo decía Luis Miguel, no hay un precio, digamos, hay un riesgo sobre la imposición de aranceles sobre el cobre, ¿no?
pero no sabemos primero no sabemos a qué países, ¿no? No sabemos tampoco si es a todo el cobre, ¿no? En algún momento se hablaba del refinado, ¿no? El Perú, más de 80% del cobre que exporta es concentrado, ¿no? Entonces, el alcance, la magnitud de los impactos para países como el nuestro ahí, lo siento bastante todavía incierto, ¿no? Entonces, eso va a tener sin duda un impacto sobre las decisiones de inversión que puedan tener los distintos proyectos en cartera y también los que están ya operativos, ¿no? Nos preocupa bastante en el IPE que tiene que ver con la minería ilegal, ¿no? Tenemos una parte positiva, ¿no? Como mencionaba Luis Miguel, sin duda mejores precios del cobre, mejores precios del oro, nos traen divisas, favorece si quieren la exportación de estos minerales, pero sin duda también en el caso del oro, que es el que tenemos mucho más, si quieres, cercano, ¿no? El precio se ha multiplicado por 7 en los últimos años y ahora nomás en este último mes ya supera largamente los $3.000 y lo mismo ocurrió con el volumen exportado de la minería del oro ilegal, que se ha movido tas con este incremento de los precios. Entonces, el IPE estimó hace poquito que con, digamos, este precio del oro, ¿no? Es de esperar que exportemos por encima de las 100 toneladas de oro ilegal este año 25, y con estos precios es probablemente que el valor del oro ilegal exportado supere los $12.000 millones. Esto es muy por encima, sin duda, de los 7.400 millones que estimamos también en el IPE que se exportó el año pasado, ¿no? Entonces, ese es un riesgo latente, y ahí, chiquito, les dejo también, es que está muy presente el riesgo sobre la producción de minería ilegal de cobre. Vamos a sacar un informe en estos días, porque este aumento del precio, sin duda, también en el tiempo del cobre ha hecho mucho más rentable esta actividad. 3 ventajas clave. 1, Perú tiene 23 TLCs, varios con países asiáticos, Corea del Sur, China, Japón, pronto Indonesia e India, como mencionaba Luis Miguel. También lo tenemos con Tailandia, con Singapur, etcétera. Por lo tanto, hay ventajas de acceso, ventajas arancelarias y pararancelarias para entrar ahí. 2, la ubicación estratégica de Callao y de Shanghái permite validar ese eslogan de Chancay a Shanghái. Es un flete mucho más ventajoso en comparación con cualquier otro punto de América Latina. Y tercero, lo que se aprobó antes de Semana Santa, que aunque no se ha reglamentado en la ley de zonas económicas especiales, que permitiría, entre otras ventajas, impuesto a la renta cero durante 5 años. Cuestionado por muchos, pero en todo caso, si se aprueba de esa manera, sería una ventaja grande para captura de inversión, ¿no? Además de hacer una identificación de nichos, sector por sector y rubro por rubro, que es parte de lo que está haciendo un PROMPERÚ en las oficinas comerciales en el exterior. Pero para mí el foco deberían ser las empresas y no el contacto con las instituciones públicas, donde, conociendo el temperamento del señor Trump, y ya vimos cómo trató a Zelensky, cómo trató al señor Petro, no quisiera vernos expuestos a una presión donde de repente voltean a decirnos no solamente no te bajo aranceles, sino que te presiono para que se los subas a China, ¿no? Como país, y por lo tanto como sector y como empresas, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad de incertidumbre y aprender a operar en esta incertidumbre. O sea, no hay que pelearnos con la incertidumbre, no hay que negarla, sino hay que aceptarla y adaptar nuestros sistemas operativos, ¿no? Como empresas, como sector, para ser resilientes ante esto. Y eso me lleva a mi tercera idea, que es, oye, pero si hay una incertidumbre enorme, no tengo capacidad de influir sobre ella, ¿qué hago? ¿No? Y entonces yo creo que la presentación y lo que estamos conversando nos lleva al mensaje de, oye, entonces tenemos que hacer nuestra tarea a la interna. ¿Y cuál es nuestra tarea a la interna? Hacer más activo nuestro país a las inversiones, hacer más predecibles las reglas, que las instituciones en el Perú funcionen mejor, que tengamos más aceptación social para los proyectos, ¿no? O sea, es decir, nuestro reto como sector es cómo ser más atractivos independientemente de lo que pase en el mundo, porque lo que pasa en el mundo no tenemos capacidad de influir. Ya, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Y bueno, hay muchas formas de hacer más competitivo el sector, pero una de ellas, que es donde tengo más expertise, que es
lograr que nuestros proyectos tengan más aceptación social, ¿no? Lograr que nuestros proyectos tengan cada vez mayor convivencia armoniosa. Todos estamos conscientes que viene transformación y vienen cambios. Y todos a su manera, los más grandes, los más pequeños, cada uno a su manera, están tratando de ver cómo localmente pueden tener un impacto positivo. Y eso se ve de maneras diferentes, en ocasiones diferentes en el desarrollo de un proyecto. Que estemos al principio, al concepto, donde se hace un estudio de concepto, donde se están viendo nada más dónde ir de la exploración hasta la construcción, hasta el desarrollo de las operaciones, hasta el cierre y el manejo del cierre y los relaves. Entonces, varios niveles, pero y el que no lo hace, poco importa dónde esté en sus metas de desarrollo de proyecto, si no piensa que tiene un impacto local o global, va a tener un impacto financiero, porque los inversionistas, ellos quieren invertir y trabajar con empresas chicas, medianas o grandes, que entiendan que tienen un impacto en el mundo que los rodea. En mayoría todos están haciendo gestos positivos, concretos de cómo se cambia. Los proveedores, los contratistas, los consultores, todas las empresas de ingeniería, todos los que proveen a la minería ya están viendo cómo ellos también pueden contribuir. Entonces se siente, es un movimiento de cambio que se está de hecho viviendo. Tendría que ir un poquito más deprisa, ser un poquito más grande, pero para esto hace falta recursos. Entonces, un poco de esa circularidad de la cual se habla mucho, es una economía circular de muchas maneras. Todas las industrias que sean de manufacturas enérgicas, de construcción, todas tienen una huella de carbono, tienen un impacto en los gases de efecto invernadero. No le toca a la minería a solas tener este impacto. Entonces, entre nosotros todos, aquí en el Perú, en el Canadá, en donde sea, en Europa, en Asia, esas actividades económicas, porque queremos más carros, más edificios, lo que sea más, tiene impacto. Ahora bien, todos tendrían, o ya se ve que están tratando de ir entendiendo de dónde se emiten esos gases. Hay vehículos, procesos, y la manera que las empresas, y vamos a hablar de minería y que estamos en esto, viene del liderazgo, viene del directorio, vienen de los que están ya arriba, que tienen esa oportunidad de ver global en su propia empresa, no solo el departamento de sostenibilidad, pero de cómo impacta, por ejemplo, a los recursos humanos. Si quiero trabajar con talento, con jóvenes o expertos en medio ambiente, pues los tengo que ubicar en las universidades, en los colegios, en los institutos. O sea que ya tengo que ir planificando hoy para los 5 o 10 próximos años. Primero, sin humanos no hay inteligencia artificial. Empecemos por eso. La inteligencia artificial se desarrolló, gracias a Dios, a gente mucho más inteligente que yo, por ejemplo, que fueron pensando que eso podría hacerse de otra manera. Pero esto no es nuevo a esa época del 2025. Ya cuando se cambiaron las empresas manufactureras, que todo se hacía a mano, o que habían antes carretas con caballos, y ahora imagínense, ahora hay carros
o que habían cadenas de montaje que antes se hacía todo a mano. Y cuando vino la transformación, la revolución industrial en Inglaterra, por ejemplo, muchos dijeron, ¿y nosotros qué? Entonces, es propio al ser humano desarrollarse. Esto es lo bonito. Ahora, como todos esos desarrollos, hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien se hace en principal con todo lo social, con el diálogo. Hay que tener en todos los aspectos, que sea en el gobierno, que sea con los reguladores, que sea con las empresas públicas o privadas, hay que ser ágiles, hay que ser abiertos al cambio. Lo nuevo no siempre es una solución a algo mejor, y todo no es una solución a lo que tienes de momento. Hay que pensar cómo esa transformación a mí me sirve, o a mí siendo, puede ser mí personalmente, a mi empresa. No a todas las empresas todo les va a servir. Entonces hay que crear una cierta agilidad en la empresa, y eso viene con políticas de gobernanza de las empresas. Queremos ser ágiles, queremos ir con el cambio, pero tienen que también establecer cuáles son los riesgos que vienen con esos cambios. Entonces, una vez más, es planificar de manera proactiva y hacer un estudio de riesgos. A mí como empresa X, que esté en minería, que sea ingenieros, que seamos contratistas, ¿qué nos hace falta para estar listos para el día de mañana? Que puede ser dentro de 5 o 10 años. Para que el día que llegue ya tienes talento en sitio capacitado, o se están formando, ya tienen áreas para hacer el trabajo que convienen a la transformación. Es una cuestión de manejar riesgo con los ojos abiertos y tener un directorio y un liderazgo que vea más que solo los montos de plata o lo que sea, pero también el impacto adentro y afuera de esos cambios, para poder planificarlos y manejar el riesgo, que puede también tener una influencia financiera. Mi opinión es que si no lo hacemos así, no llegaremos. Somos todos de mi manera de ver, el sistema socioeconómico, el ecosistema socioeconómico de una minera es la que cuenta. Entonces, por esto siempre digo, hay que haber un retrato muy amplio de como minera dónde yo me voy o me gustaría instalarme. No solo a unos 10 kilómetros de cada lado, pero mucho más. ¿Cuál es mi impacto? Porque en la mayoría del mundo, si no todo el mundo, las minas no están en el centro de Lima o de Toronto o de, Nueva York. Están muy alejadas. Y a veces vas y no ves ni a hormiguitas, no ves a nada, ni ves a animales. Y te dices, bueno, aquí se está bien porque no hay nadie. Pero si vas un poquito más lejos por allí, un poquito más lejos por allá, ves a 2 o 3 personas, ves a 2 o 3 comunidades. O te dicen que, bueno, esas personas pues pasaban por aquí, o si haces esto en tal sitio, va a impactar porque pasan tales animales en tal fecha del año. Entonces no es solo, hay que ver el mundo donde queremos desarrollar nuestras empresas, primero como invitados. Nos imponemos. La minería no tiene desgraciadamente nada de sostenible. Estás haciendo un agujero en la tierra y les estás sacando algo que no se reproduce. Que le saques cobre, oro, litio. Eso es lo bonito de los minerales,
que no se pueden crear artificialmente, pero una vez que se sacan no se vuelven a renovar, ¿no? Entonces, entender bien dónde estoy, quién impacto, cómo los puedo impactar o cómo ellos me pueden impactar. Entonces, por eso ahora se habla, o tratamos de hablar menos y menos de reasentamiento de pueblos, tratamos de hablar lo menos posible de cambiar a gente de sitio o de biodiversidad o de agua o entender que se tiene que cambiar lo menos posible y si hay que cambiarlo, cómo en otras áreas podemos impactar de manera positiva, cómo podemos ayudar con reforestación. Si tenemos que cortar árboles en ciertos sitios, pues ya pensar más allá de cómo sembrar semillas para volver a reforestar con árboles que sean endémicos de estos sitios, que tal vez se hayan destrozado por mineros ilegales o artesanales que tal vez no tienen la misma visión, ¿no? Entonces yo como minero un poco más grande tengo esa posibilidad de reforestar, de cuando yo me vaya, ese hoyo lo vaya a llenar y vaya a reforestar o a mejorar, poner a huertas o a granjas o a recrear un mundo que se había ya molestado de antes. Entonces, no es solo sacar de la tierra mineral, sino este sistema, yo le digo ecosistema socioeconómico, que es la sociedad, la economía, todo lo que está todo alrededor y no apretado, amplio, para ver cuál es mi impacto. Tengo un impacto acumulativo. Muchas minas están muy cerca la una de las otras, porque el asset, el mineral, pues si hay cobre aquí, van a haber mucho cobre en otros sitios. Entonces, a veces vemos mineras súper cercas y grandes. Esto tiene no solo un impacto, pero un impacto acumulativo. Entonces, en vez de dañar mucho, daña muchísimo. Ya lo tenemos que pensar, ya tenemos que hablar con nuestra competencia para ver, hay manera con infraestructura mejorarla, cómo podemos compartir transportes, cómo podemos compartir talento, que a todos no nos hace falta toda la misma gente a la misma vez.